Listo. Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Nuevamente, vamos a dar comienzo a lo que es la clase. Son 2:07, pero tengo que esperar unos minutitos porque, bueno, tuve que reiniciar esta diapositiva. No es necesario, por si acaso, que encienda la cámara ni nada. Yo tampoco lo hago. Este, solamente si tienen alguna pregunta, pueden encender su micrófono, no hay ningún problema. Lo pueden dejar en el chat, como gusten. Em, en esta clase vamos a tratar de, bueno, vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda con la unidad. Creo que igual alcanzaremos nomás hasta formular lo que es estructura de Lewis. Y con eso más o menos finalizaríamos. O sea que la siguiente clase ya comenzamos con más ejercicios de estructura y geometría y estaríamos listos para el taller. De que, bueno, que pasaría en base a lo que hemos hablado con los profesores, estaríamos moviéndolo para el día miércoles. Eh, Listo, vamos a comenzar. La clase pasada, ¿en qué nos quedamos? Hagamos una recapitulación. Recordemos que los átomos de manera natural no se encuentran en estado neutro, ¿verdad? Sino, o bueno, perdón, no son estables así solitos. O sea, uno no encuentra sodio de manera natural, ni tampoco berilio, calcio, cloro. Uno no los encuentra de manera natural, sino que uno los encuentra combinados, ¿verdad? Al combinarse, brindan su estabilidad según y le permite tener una configuración electrónica acercándose a su gas noble más cercano. Como sabemos, y esa configuración justamente es la que brinda una cierta cantidad de 8 electrones en su último nivel de energía, ¿verdad? Esto más o menos lo estuvimos hablando en la clase pasada. También vimos que una vez que ellos se unen formando algo llamado enlace. Sabemos nosotros entonces que existen tres tipos de estos enlaces. Uno de los enlaces que hemos hablado es el enlace iónico, el cual sabemos que para hacer un enlace iónico resulta en la formación de iones en el cual se existe la transferencia de electrones, teniendo de parte un elemento que cede electrones y otro que los gana. En el enlace covalente, en cambio, no existe una transferencia, ¿verdad? Sino que ambos buscan compartir electrones para alcanzar esa estabilidad y el enlace metálico es el que los electrones forman una nube electrónica que atraen esos metales. Igual nosotros sabemos que los enlaces metálicos no los abarcamos mucho en el curso, sin embargo, igual existen. Nosotros más abarcamos lo que es el enlace iónico y el enlace covalente. Como mencionamos, el enlace iónico entonces es aquel que necesita o nace a partir de la necesidad de unir, en este caso, elementos que tienen facilidades de ceder electrones y unos que tienen buena capacidad de aceptar electrones. Y de manera general sabemos que esos elementos, aquellos que pertenecen a ese grupito que menciono de que son fáciles de transportar electrones, se les conoce como los metales, ¿verdad? Ellos son elementos que tienen, debido a que tienen pocos electrones en su última capa de energía, o sea, sus últimos electrones de valencia, permiten, ¿verdad?, esa facilidad. En cambio, los no metales, en cambio, ellos son fácil aceptores o que son fácilmente aceptables para los que son electrones, ¿verdad? Entonces se puede catalogar el enlace iónico como aquel que está conformado por un metal que cede electrón y un no metal que acepta el electrón. Sin embargo, eso no es condición suficiente porque hay metales y no metales que se unen, ya veremos un ejemplo, y sin embargo su enlace sigue siendo covalente porque la transferencia de electrón no se da por completo, sino que casi que pareciera que se comparten. En cambio, los enlaces covalentes podemos clasificarlo casi en su mayoría como no más como la unión de no metales. ¿Por qué? Porque los no metales ellos buscan robarse electrones, ¿verdad? O llevarse electrones. Y al no lograrlo, ellos como que llegan a un acuerdo y deciden, bueno, ¿sabes qué? Los compartimos. Pero nuevamente, no es lo único que lo clasifica como enlace covalente. A la final, lo que a nosotros, lo único, y eso por favor que hagan la noten. Lo único que a nosotros nos asegura cuáles son enlaces iónicos o enlaces covalentes es la diferencia de electronegatividad. Porque si recordamos, la electronegatividad es la capacidad que tiene un elemento de atraer electrones hacia su átomo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que hay no metales, a ver, ¿cómo sería? A ver, que hay elementos que al final nosotros tenemos que compararlos con valores, que fue lo que hablamos la clase pasada, ¿verdad? Nosotros lo mencionamos aquí, ¿verdad? Mediante este valores en polaridad de enlace. Ya.
Lo que pasa es que ustedes, al sacar cuánto valen las electronegatividades alrededor del enlace, ustedes sacan la diferencia de electronegatividad, la de electronegatividad, y eso le da un valor. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hacerlo, vamos a hablar de esto otra vez. Nosotros al final, sí se estaba viendo, ¿verdad? Chicos, ¿no se estaba viendo la pantalla? Sí, pero no se Sí, sí se puede. estaba viendo. ¿Sí se estaba viendo? Ah, ya, ok. Ok, listo. Ok, ahora, a ver. Técnicamente nosotros para sacar lo que es diferencia de electronegatividades tenemos que hacer lo siguiente. Nosotros tenemos aquí de manera general el enlace, ¿verdad? A ver. Tenemos el enlace y antes de ello tenemos un elemento y otro elemento X y un elemento Y, ¿verdad? Para sacar la diferencia nosotros tenemos que sacar el valor de electronegatividad que se encuentra de un lado, el valor que se encuentra del otro lado y hacer la resta entre uno y otro. Ojo que he puesto como que el X, la electronegatividad del elemento que se encuentra después del enlace de primerito, porque normalmente el elemento que se encuentra en el centro suele ser el menos electronegativo. De hecho, siempre es así, solamente excepto uno que es el hidrógeno. El hidrógeno hay veces que es más electronegativo que otros elementos, pero aquí no lo podemos colocar de centro. Jamás van a colocar el hidrógeno como átomo central, ¿verdad? Jamás. Entonces. A eso me refiero con diferencia de electronegatividad. Entonces, nosotros a la final tenemos unos valores con esa diferencia. Si el valor se encuentra mayor, ojo, mayor a 1,7, decimos que ese enlace es iónico, es decir, que la electronegatividad, o sea, la capacidad de robar electrones del no metal, es lo suficientemente alta para robarse el electrón y dejar en este caso al metal sin ese electrón. Entonces, es decir, que la energía de ionización es lo suficientemente alta para que exista una transferencia completa del electrón. En cambio, si ya baja de 1,7, es decir, de 1,7 hasta, bueno, técnicamente hasta cero, eso ya pertenece a un enlace covalente. ¿Por qué? Porque la transferencia, entonces no existe una transferencia, sino que los electrones ambos, normalmente los no metales, ambos quieren llevarse el electrón. Entonces se quedan como que en un punto medio. Pero que hay veces que nosotros ya hemos hablado de esto aquí, se lo expliqué en un ejemplo, que normalmente en el elemento, ojo, que tienen la misma electronegatividad, no necesariamente la misma, pero elementos que pueden ser elementos que son iguales, como el caso del cloro-cloro, ¿verdad? Son elementos que son iguales, entonces tienen un mismo valor de electronegatividad, entonces los electrones eligen estar como que en el centro, porque ambos quisieran llevarse el electrón, pero como tienen el mismo valor o la misma capacidad de llevarse ese electrón, los electrones eligen estar en un punto medio. Y en el caso del fósforo e hidrógeno, aunque esos electrones, aunque no son el mismo elemento, los electrones sí están en el centro, porque igual ambos tienen el mismo valor de electronegatividad, haciendo que la diferencia aquí sea cero. Cuando eso pasa, los electrones están justamente en el centro, entonces decimos que es un enlace covalente de tipo apolar. Cuando ese rango se encuentra entre 0 y 0,4, ese enlace se le conoce como polar. Apolar, porque no genera un polo, no genera un polo positivo o negativo. ¿Cuándo genera un polo positivo o negativo? Cuando son átomos que, por ejemplo, en el caso del cloro y el flúor, sabemos que el flúor es mucho más electronegativo que el cloro, ¿verdad? Tiene mayor capacidad de llevarse los electrones. Entonces, esos electrones eligen estar en ese lado, cercanos a ese elemento. Entonces, esa cercanía, ese bulto o esa acumulación, mejor dicho, de electrones del lado del flúor provoca una especie de polo. Aquí, polo, una polaridad obviamente negativa causa esos electrones y donde está la ausencia un poco de esos electrones, se genera una especie de polo positivo. Y es lo que pasa. Y entonces el enlace ya no pasa a ser covalente a polar, sino que como genera un polo. Sin embargo, no existe una transferencia, ojo. Aquí que los electrones se encuentran del lado del flúor simplemente es como que los dos se comparten, pero existe más cercanía de los electrones del lado del flúor, pero se siguen compartiendo tanto con el cloro como con el flúor. Entonces, como se comparten igual, eso sigue siendo covalente polar, o sea, porque ya existe una polaridad, pero no la suficientemente fuerte como en el caso del enlace iónico para que se genere una transferencia completa. Y este valor tiene que estar de electronegatividad entre 0,5 y 1,7. Si ya es mayor a 1,7,
Si la diferencia de electronegatividad es mayor a 1,7, entonces ya pertenecemos en ese caso al enlace iónico. ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre lo que hablamos? Esto es recapitulación de lo que vimos la clase pasada. No, estamos bien entonces. Listo. Continuemos. Ahora, a la final nosotros esos valores los sacamos mediante tablas. Pueden darse cuenta que igual no, bueno, al menos en esta tabla, porque igual sí se las pueden dar, pero al menos en esta tabla no están puestos los valores de los metales de transición, pero no es porque no tengan, algunos sí tienen. Lo que pasa, perdón, lo que pasa con los metales de transición es que no son muy utilizados, porque al final, ¿qué casos tenemos? Que unamos un metal con un no metal. Y muchos de los metales que utilizamos son los metales representativos. Ojo, que podría haber un metal de transición, sí, pero es poco probable. ¿Y qué más nos queda como segunda opción? El enlace covalente. Y de hecho, ese es el caso que más vemos. ¿Por qué? Yo, y quiero que ustedes lo recuerden, en la clase pasada aprendimos algo. Que a la final, para yo poder hacer estructuras o dibujos, yo tengo que ser sí o sí un enlace covalente. Porque el enlace iónico como tal no genera, o sea, se llama enlace. Entonces, aunque no sea que, ojo, que no deberíamos técnicamente formar siempre una línea. ¿Por qué? Porque la línea indica que el enlace es compartido. Pero igual sigue siendo enlace. Entonces hay textos igual que ustedes encontrarán esto. Pero esto que está aquí no está del todo bien. Porque en este capítulo vamos a ver que ustedes les piden dibujar la estructura. Y si la estructura es un enlace iónico, ustedes no pueden dibujar esto así. Ustedes simplemente le dibujan al acá con más y al acá con menos y obviamente los electrones de valencia. Obviamente aquí serían 8 y acá quedaría vacío. ¿Estamos claros? Así sería la estructura en un enlace iónico. Pero sí hay textos igual un poco más avanzados que igual utilizan. Lo que hacen ellos es que hacen el enlace, ponen cloro y aquí le ponen más y acá le ponen menos para decir que esto es un enlace iónico. Y está bien, pero son igual textos a veces algunos del 2008, 2010, o sea, un poco antiguos, ¿no? Y algunos son hasta más antiguos, del 80, 90, año 90. Por eso utilizan esas nomenclaturas, porque técnicamente es un enlace, igual ya no se le debería usar tanto. Pero el enlace covalente sí, el enlace covalente utiliza la línea del enlace normal. Entonces, pero a la final el enlace covalente, ¿qué es lo que pasa? Mayormente, ¿qué dijimos que era? No metal con no metal. Entonces los no metales están todos aquí en los bloques representativos, porque aquí no hay ningún no metal. Por eso no es tan necesario usar los valores, porque un no metal con un no metal simplemente usamos mezclas de este lado y ya está. Bueno, de donde correspondan los no metales, ¿verdad? ¿Estamos claros por qué no están los valores aquí utilizados? Ojo que igual podría ser que eso no quita, pero es poco probable. Igual a ustedes cuando les pidan una tabla, le van a dar la tabla completa. ¿Estamos claros? Listo. Entonces, vamos a ver un ejemplo y quiero que por favor ustedes también participen en esta parte. A la final, yo ya les enseñé a ustedes que no necesitan tener graficado la estructura para poder sacar la polaridad del enlace, ¿verdad? Porque, ojo, es polaridad de enlace, es decir, qué es lo que está antes y después del enlace, es decir, el elemento que está antes y el elemento que está después del enlace. Si el elemento, ojo, es el mismo, como el caso de, por ejemplo, el yodo molecular, pues listo, no hay ningún problema. Visualmente, esto aquí sí, solamente lo tenemos que hacer así, yodo molecular. Este es el yodo molecular. Pero entonces, si lo reemplazamos en esta representación de x y sería y de un lado y la y del otro lado también, ¿verdad? Y listo, no pasa nada, nadie se enferma, nadie se muere. Pero ¿por qué digo esto? Porque yo no quiero que luego haya confusión con elementos como por ejemplo este de aquí, el tricloruro de aluminio, y vayan a pensar que ustedes tienen que multiplicar por 3 el valor del cloro. Y porque es algo que no se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el cloro está 3 veces sí, pero está en 3 ubicaciones distintas. Entonces, llevando esto de aquí, aquí sería X y el de acá sería Y, ¿verdad? Entonces solo comparas un aluminio con un cloro. No tienes que andarlo multiplicando por 3.
Digo, aclaro eso porque algo que me pasaba mucho el semestre anterior era que los chicos hacían eso, de que ponían la multiplicación, el cloro, el valor del cloro lo multiplicaban por 3. Y no solo a mí, o sea, es algo que pasa bastante, entonces yo no quiero que ustedes cometan ese mismo error. Listo. Aclarando eso, entonces, ¿cómo saco yo el valor de electronegatividad? Simplemente resto el valor de uno con el valor del otro. Como aquí en este caso la estructura, como veo, me queda así, ¿verdad? De un, coloco el que está después y luego el que está antes. En este caso yo puedo ver que vale 2,5. Entonces en este caso me queda 2,5 restado de 2,5 y eso cuánto me queda? Cero, ¿verdad? Entonces listo, si está en cero, entonces ¿qué resultado me da? Es un covalente apolar. Apolar. Sí. Exacto, muy bien. No sé si cuando escribo a ustedes se les va la pantalla, porque a mí sí me está pasando que yo como que escribo mucho, cuando escribo demasiado, como que se me queda cargando la pantalla, no sé como se me queda en blanco, no sé si a ustedes les pasa, a ustedes les va bien. De vez en Yo lo cuando. veo bien. ¿Cómo? Espera, creo que hay un comentario. Ah, sí, también les pasa lo mismo. Bueno, perdón por eso, no sé a qué se deba o cómo controlarlo. Bueno, entonces, vamos ahora a sacar, por ejemplo, el de aquí, el del amoníaco. Nuevamente, no necesito multiplicar el hidrógeno por 3, ¿verdad? Solamente saco la diferencia de electronegatividades, ay, que se me lengua la traba, de cada uno de ellos. Obviamente primero pongo vamos a ver cuánto valen cada uno de ellos. El nitrógeno vale 3 y el hidrógeno vale 2,1. Y entonces ponemos 3,0 menos 2,1, eso me da 0,9. Entonces sigue siendo covalente. No, no sigue siendo. Este aquí en cambio ya no es covalente a polar, ¿verdad? Porque es hasta 0,4 el covalente a polar. Aquí estamos entonces en el segundo caso, porque estamos en 0,9, ¿verdad? Tenemos entre 0,5 y 1,7. Entonces eso es covalente polar, o sea que ya comenzamos a tener polo. Covalente polar. ¿Sí? Y eso es todo lo que hay que hacer para sacar la polaridad, ojo, de enlace. Listo. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Ok. Quisiera que por favor saquen ustedes la electronegatividad del sodio mientras yo continúo con, por ejemplo, la de aquí. Podemos ver que en este caso tenemos aluminio y tenemos cloro, ¿verdad? Podríamos pensar que como está aluminio y como está el cloro, un metal y un no metal, podríamos pensar que eso es un enlace iónico, ¿verdad? Pero hay que comprobarlo, ¿verdad? Tenemos que comprobarlo. Entonces, sacando la diferencia de electronegatividades, sabemos que la del aluminio está aquí, es 1,5 y la del cloro es 3,0. Entonces, al sacar la diferencia de electronegatividad, podemos ver a 3,0 le restamos 1,5 y esto me está dando, bueno, 1,5, ¿verdad? Entonces, a pesar de ser un metal con un no metal que debería existir una transferencia de electrones, no está dándose la transferencia, o al menos no completamente. Porque de hecho el aluminio sí transfiere sus electrones, solamente que Mm, es un poco, el aluminio al estar en el grupo 3A es un mal, ustedes recuerdan la parte de tendencia de carácter metálico, entonces el aluminio es técnicamente considerado como un mal metal. Entonces al haber esta diferencia podemos ver que no cede tan fácil sus electrones, el cloro tampoco es un gran un elemento electronegativo, entonces provoca que no sea un enlace iónico, sino que sea un enlace covalente polar. ¿Verdad? Porque igual su rango está aquí, ¿verdad? Entre 0,5 y 1,7, entonces sigue siendo covalente polar. Pero a diferencia del primero, que no sé si lo sacaron, que les encargué que sacaran. ¿Cuánto dio la diferencia de electronegatividad en el bromuro de sodio? Ah, bueno, por si acaso. Bueno, es cierto, no les dejé para que copiaran los valores. Bueno, entonces lo voy a hacer yo. En el bromuro de sodio, el sodio es 0,9, ¿verdad? El valor de electronegatividad y el bromo es 2,8. Entonces a 2,8 le sacamos 0,9 y eso da 2,1, ¿verdad? Entonces esto es un enlace iónico.
¿sí? Porque es mayor a 1,7, entonces eso es un enlace iónico y cumple porque es un metal y un no metal también, bacán. Pero recuerden que lo único que ustedes les aseguran, creo que por ahí vi un comentario, es 1,9, no es 1,9, es 2,8 menos 0,9, es 2,1. Ah, no, perdón, ¿qué estoy diciendo? No esté mal, eso sí, exacto, 1,9, sí, sí, es verdad. Igual sigue siendo mayor que 1,7, entonces son un enlace iónico. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Así como se saca, nada más tienen que hacer. No tienen que hacer nada más, tampoco les piden hacer una estructura. Bueno, si no hay preguntas, voy a aprovechar, ojo, voy a explicarles también lo del concepto de polaridad de molécula, pero ustedes no pueden hacer polaridad de molécula sin tener una estructura, es decir, que primero tenemos que aprender a hacer estructura de Lewis. Entonces, pero, ¿por qué es importante? A la final ya les he explicado que a la final lo que hemos sacado con la diferencia de electronegatividad es justamente la polaridad que existe en el enlace, ojo, en esta parte que está aquí, es decir, que entre el enlace X y el enlace Y, esto de aquí, saber si es polar o apolar. ¿Por qué les digo esto? Porque hay otro, en esta unidad vemos otro tipo de pregunta que hay veces que la molécula, por ejemplo, voy a extender la molécula, esta molécula genérica, ¿no? La voy a extender así de esta forma. Pero hay veces que también nos preguntan calcular si toda la molécula tiene o no polaridad. Porque, ojo, no es, puede haber casos que su enlace sea polar, sin embargo, toda la molécula sea apolar, ¿ya? Y hay incluso casos que el enlace puede ser apolar y resulta que la molécula es polar. De hecho, uno de los casos más comunes de este ejemplo, lo voy a hacer aquí mismo, es el que les comenté en clase el día de ayer. Yo les comenté de este compuesto, ¿verdad? Este compuesto tenemos el fósforo en el centro, tenemos tres átomos de hidrógeno y nosotros ya sacamos, ¿verdad? La diferencia de polaridad entre el fósforo y el hidrógeno que es 2,1 y 2,1, que o sea que este enlace da una diferencia de electronegatividad de ¿cuánto? De cero, ¿verdad? Entonces técnicamente esta molécula que está aquí es un enlace, ojo, un enlace apolar. Sin embargo, toda la molécula, debido a que tiene pares de electrones libres en en el fósforo, toda la molécula sí tiene polaridad, es una molécula polar. Pero como les digo, para sacar la polaridad de la molécula, tienen que saber estructura de Lewis primero, que les digo, eso ya lo veremos en la clase de lunes. O sea, no, o sea, la estructura de Lewis lo veremos ahorita. Lo de cómo saber si la molécula es polar o apolar, eso ya lo veremos la próxima clase. Pero igual quiero aprovechar el tema. ¿Por qué? Porque a ustedes hay veces que les preguntan que si la molécula es polar o apolar y ustedes sacan la electronegatividad pensando que eso les va a justificar la respuesta. Y eso no es así. ¿Por qué? Para justificar la polaridad de enlace sí es con la electronegatividad, ¿verdad? Ustedes sacan la diferencia de electronegatividad y eso le da la polaridad del enlace. Pero la polaridad de la molécula se saca con dos teoremas, con dos justificaciones o dos razones, que eso lo veremos la próxima clase. Pero aprovecho y de una buena vez le dejo claro que son técnicamente conceptos distintos, ojo. Ambos indican polaridad, ambos indican si existe un polo positivo o un polo negativo, ambos indican lo mismo, pero uno aplicado hacia el enlace y el otro aplicado hacia toda la molécula. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esta parte. Y ahora, como les digo, esta parte la volvemos a ver una vez que aprendamos a diseñar esta estructura de Lewis. Y simplemente, bueno, recordarles que, bueno, en este caso el momento dipolar, bueno, o la polaridad en la molécula, no en el enlace, en la molécula se le conoce como momento dipolar y viene representado por la letra mu. Y simplemente nos dice qué tan grande es el polo, o sea, qué tan negativo o positivo puede llegar a ser. Pero aquí no vemos como valor, simplemente lo tomamos como que si es apolar, es mu igual a cero. Y si es polar, pues es un mu grande, ya. Aquí no vemos valores, solo sabemos que es un mu. Y listo. Por ejemplo, acá se le dibujaría como una flecha y esto se le pone mu y listo. Eso haremos polaridad de molécula. Pero eso ya lo veremos después que aprendamos a hacer estructura de Lewis, que es lo que sigue ahorita.
Ahora, estructura de Lewis. ¿Para qué nos sirve la estructura de Lewis en los gráficos? Nos sirve para representar la cantidad de electrones de valencia y cómo interactúan entre los otros átomos. Ahora, y esto quiero dejarlo bien claro ahorita. Si ustedes buscan algún método en internet de cómo sacar la estructura de Lewis, no hay ningún problema. Yo no soy un profesor que a ustedes les diga, tienen que aplicar el método que yo les enseño porque ese es el método único y no, realmente no. ¿Por qué? Porque de hecho todos los métodos tienen el mismo concepto, ya tienen el mismo concepto y la misma aplicación. Lo que pasa es que cada uno lo toma un poquito a su manera o a la manera que ustedes cada uno lo interprete. Si ustedes buscan en internet o en YouTube alguna interpretación que les sea más entendible que la que yo les dé o la que está en el control de lectura, que es la que está en las diapositivas, adelante, no hay ningún problema. Lo único que sí, que el resultado obviamente siempre les tiene que dar bien. No es que con mi método me dio otro resultado, no, eso no existe, no es posible. Pueden aplicar el método que sea, pero tienen que dar la misma respuesta, no puede cambiar. Así que si la respuesta está mal, lamentablemente, si el método yo no les entiendo, no sabría cómo calificarles. Entonces, hagan procesos claros. Si les gusta el método que yo les explico, bacán. Porque, ojo, en las diapositivas, que es la que yo les subo a ustedes, está el método que está en el control de lectura. Pero es un método que yo, en lo personal, yo no lo he desarrollado mucho porque no sé, no me gusta tanto para cuando se trata de tener dobles enlaces o dobles o triples enlaces o cuando tienes electrones que te, que hacen falta para completar el octeto en el átomo central. Entonces, porque no está aclarado en la lectura. Entonces, en lo personal, yo no lo utilizo mucho. Igual lo voy a usar para este ejemplo. Luego les voy a enseñar con mi método que yo utilizo, que lo aprendí desde hace mucho tiempo. Hay otros profesores que también lo utilizan. Entonces, ahí ustedes escogen cuál prefieren, ¿ya? Eso sí, en el método que yo utilizo justifica cómo aplicar dobles o triples enlaces y cómo aplicar electrones dentro del átomo central, cómo completar el octeto incluso de los átomos externos. Entonces, bueno, comencemos con este de aquí. Paso para realizar la estructura de Lewis. El primero es que ustedes tienen que determinar los electrones de valencia totales. ¿Por qué? Porque estos nos indican cuántos electrones de valencia nosotros tenemos disponibles para justamente compartirlos. Entonces, ¿cómo los resolvemos? Nosotros tenemos elementos, por ejemplo, en este caso, NH3, que es el amoníaco, ¿verdad? ¿Cómo nosotros determinamos cómo interpretamos este paso? Lo que hacemos es que sabemos que el nitrógeno en qué grupo se encuentra en el grupo 5A de la tabla periódica. Entonces, como se encuentra en el 5A, sabemos que debe tener 5 electrones de valencia en su última capa de energía, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que hacer y lo multiplicamos por la cantidad de átomos que existan de ese elemento. Como pueden ver, técnicamente no hay un número escrito en el subíndice del nitrógeno. Sin embargo, cuando no tiene escrito nada, se sobreentiende que eso es 1. Entonces a 5 lo multiplicamos por 1 y esto nos da 5 electrones. Ahora también tenemos por otro lado el hidrógeno. El hidrógeno se encuentra en el grupo 1A, entonces saben que ese elemento tiene un solo electrón de valencia. Pero vemos que en el subíndice del hidrógeno, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? 3. Entonces esto de aquí lo multiplicamos por 3 y tenemos 3 electrones de valencia. Lo sumamos, esperemos que cargue, lo sumamos simplemente y eso nos da 8 electrones de valencia. Y ya está. Listo. Y esa es la cantidad de electrones que disponemos. Ahora, ojo, si esa especie química está ionizada, tienen que ajustarle a esta cantidad de electrones de valencia disponible. Si ustedes tienen, si esa especie química está ionizada con menos, ese menos ustedes lo colocan, ese menos involucra que ha ganado electrones, ¿verdad? Entonces, si ha ganado electrones, tenemos que añadirle los electrones correspondientes. Por ejemplo, si es menos uno, le añadimos uno. Si es menos 2, le añadimos 2 electrones a este total. Por ejemplo, si es menos 2, le ponemos 2 electrones de valencia y eso nos daría 10, ¿verdad? Listo. Por otro lado, si está menos, perdón, si hay más, quiere decir que eso ha perdido electrones, entonces le quitamos. Si ponemos más 2 es porque eso ha quitado 2 electrones. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí en esta primera parte. ¿No? A ver, hay un comentario. No, listo, ok.
Continuemos un ratito, tengo un mensaje de coordinación. Ah, por cierto, está de más decirles que obviamente, como les dije, apenas acabe la clase, por favor no se vayan para yo poderles ayudar con la asistencia a los que llegaron, creo que llegaron 5 alumnos más. Entonces, para poderles ayudar con la asistencia, porque igual saben que se toma asistencia, pero estas asistencias no van a ser consideradas dentro del rango de, para los que no vienen, ¿no? De reprobación. Entonces, tranquilos con los que no puedan venir, igual la clase se graba. Ok, continuamos entonces con el segundo paso. Una vez determinado cuántos son los electrones de valencia que uno tiene disponible, en el segundo paso lo que dice es que tomamos o tenemos que determinar un átomo central. El átomo central, por regla, tiene que ser siempre el menos electronegativo de las dos especies, porque siempre son átomos que tienen nomás dos especies, los que ustedes van a analizar. Ustedes analizan electronegatividad y listo, determinan el de menor electronegatividad como átomo central. Pero ojo, no, si el único caso que no se aplica esa regla es con el hidrógeno, porque podemos ver en este caso que el nitrógeno tiene 3,0 de electronegatividad, mientras que el hidrógeno tiene 2,1. Entonces el hidrógeno debería ser el átomo central. El hidrógeno jamás es el átomo central, entonces es la única excepción a la regla. ¿Ya? Y una vez determinado el átomo central, colocamos el resto de átomos alrededor y listo. Entre estos dos debería haber un paso intermedio, y es que una vez que ustedes tienen determinado el átomo central y los otros átomos alrededor, colocan justamente los átomos, ¿cuántos átomos, electrones de valencia teníamos disponibles? 8, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es, una vez que tenemos el átomo central, simplemente dibujar enlaces. Por ejemplo, tenemos este átomo central, el nitrógeno, tenemos tres hidrógenos a los lados. Entonces colocan un enlace para uno, un enlace para el otro y un enlace para el otro. Listo. En eso consiste el segundo paso. Y una vez que ustedes colocan los hidrógenos, los enlaces, cuentan pues cuántos electrones han puesto. Recuerden que por cada par son dos electrones. Entonces, en este enlace tendríamos dos electrones. Aquí habría dos electrones, aquí había dos electrones y aquí había dos electrones. Entonces, de los 8 electrones disponibles, hemos ocupado 6, ¿verdad? Entonces, a 6 le restamos 2 y nos quedan 2 electrones disponibles. Entre el tercer y cuarto paso, ustedes tienen que completar octeto, pero con los electrones externos. Y en el cuarto paso simplemente le colocan los electrones que han sobrado, que en este caso fueron 2, al átomo central. Y listo. Esos serían los pasos aquí, pero les digo, cuando uno completa octeto no sé bien cómo se realiza en base a estos pasos de aquí, porque no lo aclara. Según tengo entendido es que si la estructura no completa o no hay suficientes electrones, entonces el átomo central hay que complementarlo con enlaces dobles o enlaces triples. Y ahí es donde a mí no me termina de cuadrar mucho ese método. Pero si gustan, antes de hacer las preguntas, les explico mejor el método que yo utilizo. ¿Les parece bien? Que esta es la otra forma. Miren, vamos a hacer la otra forma, pero con el mismo ejemplo. Voy a hacer algo. Voy a dejar de compartir un minuto y voy a usar el whiteboard de aquí. Ay, bien creído el profesor diciendo la palabra en inglés. Bueno, la pizarra. Aquí nada más les pido por favor que nada más vean, pero que no toquen nada, porque sé que pueden interactuar, nada más eso, no toquen nada. Por favor, todos conéctense al whiteboard, pero no muevan nada. Ok. Teníamos este ejemplo de NH3, ¿verdad? Ok, voy a hacerlo un poquito más bonito. Tenemos aquí NH3. ¿Qué es lo que pasa con este elemento? En este método consiste en primero, hacemos lo mismo que el anterior, determinamos la cantidad de electrones de valencia que tenemos disponible. Entonces tenemos nitrógeno y tenemos hidrógeno. Sabemos que el nitrógeno, ya vimos en antes, tiene 5 electrones de valencia y el hidrógeno tiene uno. Por favor, no rayen. Lo que les digo. Probablemente sea alguien que está en el celular. Bueno. Son 5 electrones de valencia, ¿verdad? Voy a borrarla ahí para que no parezca que se lee. Esta aquí es 5. Entonces a 5 yo lo multiplico por la cantidad de átomos que existe. Entonces en el nitrógeno ya sabemos que hay uno y en el hidrógeno sabemos que hay 3, ¿verdad? 5 por 1 es 5 y 3 por 1 es 3. Entonces sumamos 5 más 3, me da 8 electrones de valencia disponibles.
Listo. Ahora, ¿qué hacemos? En el siguiente paso, yo lo que hago es determinar la cantidad de electrones con los que yo alcanzaría la estabilidad, es decir, el octeto, prácticamente 8. Calculo cuántos electrones de 8 yo necesito. Entonces, en el siguiente paso, yo coloco el nitrógeno. Yo sé que el nitrógeno alcanza su estabilidad con ¿cuánto? Con 8 electrones. Y lo multiplico por un solo átomo que existe de nitrógeno y listo, son 8 electrones los cuales necesito. Pero el hidrógeno, y por favor, hay que cuidado porque muchos estudiantes cometen este error, que piensan que el hidrógeno también va a alcanzar 8 electrones para su estabilidad. No se olviden que el hidrógeno y el helio son los únicos que alcanzan la estabilidad con solo 2 electrones. Entonces tenemos aquí 2 electrones para alcanzar la estabilidad, no son 8, aquí solo son 2 y lo multiplicamos por la cantidad de átomos de hidrógeno que serían 3. Entonces 3 por 2 daría 6. Sumamos nuevamente estas dos cantidades y esto me da 14, ¿verdad? 14 electrones de valencia. ¿Qué quiere o qué involucra lo que hemos obtenido hasta ahorita? Que yo con 14 electrones alcanzaría la estabilidad, pero solo dispongo de 8. Entonces esos 8 electrones yo los tengo que compartir. ¿Y cómo hago este asunto de compartir esos electrones? Los resto. O sea, le estoy explicando el análisis, pero nada más tienen que aprenderse el procedimiento. A 14 electrones yo le resto 8 y esto ¿cuánto me da? 6, ¿verdad? Son 6 electrones que deben compartirse. ¿Y cómo se comparte? Mediante enlaces, ¿verdad? Y yo sé que los enlaces, cada enlace involucra 2 electrones, ¿verdad? Entonces esto que está aquí le divido para 2 y yo, así, con este método yo sé la cantidad de enlaces que tengo que sí o sí dibujar. Entonces, en este de aquí yo lo divido y esto me daría un total, o sea, 6 electrones lo divido para 2 y me da un total de 3 enlaces que sí o sí yo tengo que dibujar, sí o sí. Entonces, ¿cómo continúo? Simplemente escojo entre los dos mi átomo central, yo ya sé que debe ser el nitrógeno. El hidrógeno lo coloco a los alrededores y listo, distribuyo la cantidad de enlaces que haya formado. Como son tres, le toca uno a cada uno y listo, no hay problema. Ojo que si dijera cuatro enlaces, por ejemplo, que la división nos hubiera dado cuatro, listo, coloco un doble enlace. Ojo, hay criterios para saber dónde colocar el doble enlace, pero eso ya lo veremos en la otra clase cuando veamos carga formal también. Pero bueno, nos dio tres, entonces listo, le tocó uno a cada uno. Y en este método la ventaja es que una vez que tú ya determinas la cantidad de enlaces, simplemente completas con octeto o estabilidad los que faltan. Por ejemplo, el hidrógeno, como es estable con dos electrones, aquí hay uno, aquí hay dos, listo, ya es estable. Y tenemos un electrón estable acá, un hidrógeno estable y otro hidrógeno estable aquí, ¿verdad? Porque este tiene dos electrones aquí y dos electrones acá. Analicemos el átomo central. Él debe ser estable con 8 electrones. Entonces tiene dos de este lado, dos hacia abajo y dos hacia la derecha. Entonces, si o no que me hace faltan dos electrones más. Entonces aquí hay dos electrones más. Los completo nomás y listo. Y ahí está eso es todo. Así yo saco la estructura. ¿Hay alguna pregunta con ese de aquí? Para mí es un método mucho más sencillo. Y ya veremos por qué es un poco más sencillo. Pero voy a hacer un ejemplo más antes de pasar al otro, al por qué es sencillo este método. Igual iniciaremos la clase de lunes explicando un ejemplo complicado. Bueno, no hay preguntas, entonces voy a continuar con ¿por qué el H tiene dos electrones? Porque recuerda que el hidrógeno solo tiene un orbital y de hecho un solo subnivel de energía y ese subnivel solo te acepta dos electrones, ¿verdad? Recuerda que el hidrógeno es nivel 1s1, entonces recuerda que él alcanza su estabilidad con la del helio, que es un s2, es decir, dos electrones en su orbital. Entonces es por eso, él solo tiene un electrón disponible. En cambio, los otros elementos, ellos pueden llegar a recibir hasta 8 electrones. Profesor, ¿Sí? en la parte del paso 2 no entendí por qué puso que el nitrógeno es 8 electrones y 8. uno. No Es lo que entiendo. hablamos de... recuerda que en este método lo que consiste es, primero, a ver, creo que está claro igual lo de que primero necesitamos determinar la cantidad de electrones de valencia que tenemos disponibles, ¿verdad? Aquí hay 5 del nitrógeno y uno del... Sí, Y bueno, 3 de los 3 hidrógenos. Luego hallamos es cuánto sería la cantidad de electrones con lo que yo alcanzo el octeto, simplemente. Solo que el octeto, obviamente, en el nitrógeno son 8
y lo multiplico por la cantidad Sí. de átomos que hay. O sea, entonces a 8 lo multiplico por un solo átomo de nitrógeno que hay disponible. Mm. Pero Pero ahí aquí, no por se ejemplo, pone, aquí abajo pone el hidrógeno también, bueno, tres. siguiendo la regla debería ser 8, pero el problema es que el hidrógeno solo acepta 2 electrones, entonces por eso solo se coloca 2. Ya, ya, pues, ya. Listo. Ahora, este, bueno, aprovechando ese de ahí, vamos a hacer un ejemplo parecido, pero con uno que sí complete 8 electrones, por ejemplo. Vamos a hacer la figura del tetracloruro de carbono, que es este que está aquí. Por ejemplo, el carbono, ¿en qué grupo se encuentra? Si ustedes recuerdan, se encuentra en el grupo 4A, entonces quiere decir que el carbono tiene 4 electrones de valencia. Mientras que el cloro, ¿cuántos electrones de valencia tiene disponible? Él tiene 7, ¿verdad? Porque se encuentra en el grupo 7A. Entonces, el átomo de carbono, y listo, lo multiplicamos por la cantidad de veces que esté el átomo. Como les digo, sé que no está escrito el 1 en el subíndice del carbono, pero como no está escrito, se sobreentiende que ahí hay un 1. Entonces, a 4 lo multiplico por 1 y eso me da 4. En cambio, ¿cuántos átomos de cloro tenemos? Tenemos 4, ¿verdad? Entonces, a los 7 electrones de valencia del cloro hay que multiplicarlo por 4 átomos de cloro y eso me da 28. Y si lo sumamos esto me da 32 electrones de valencia que yo tengo disponibles. Eso en el primer paso. En el segundo paso hacemos que todos los elementos que completen octeto. Entonces en este caso el carbono, sabemos que el carbono sí puede completar octeto, ¿verdad? Entonces él alcanza su estabilidad con 8 electrones. Y el cloro, también él alcanza la estabilidad con 8 electrones. Y lo multiplicamos por la cantidad de átomos. En este caso, carbono solo hay uno y de cloro hay 4. 8 por uno es 8 y 8 por 4 es 32. Sumamos esto y esto aquí me da 40 electrones de valencia que yo necesitaría para la estabilidad. Entonces, ¿qué hacemos en el tercer paso? Restamos, ¿verdad? De 40 le restamos 32 y eso me da 8 electrones de valencia que yo tengo para que yo necesito compartir. Y yo sé que lo comparto mediante enlaces, entonces yo sé que lo divido esto para 2 y me da 4 enlaces que yo necesito sí o sí formar en esta estructura. Si ustedes buscan la electronegatividad, creo que la del carbono es 2,0 y la del cloro es 2,5, creo, no me acuerdo. Pero más o menos creo que es así. A ver, déjame buscarlo. Es que no quería ir a las diapositivas, pero bien, vamos a buscarlo. Quería usar la memoria. Carbono es 2,5 y cloro es 3,0. Bueno, me había fallado por 0,5 cada uno. El carbono es 2,5, el cloro es 3,0. Entonces se busca el de menor electronegatividad, que ojo, que lo pueden utilizar como un tip, pero no es la regla. Pero normalmente el átomo central suele ser el átomo que se encuentra menos abundante, menos repetido. Por ejemplo, pueden ver que ustedes solo tienen un átomo de carbono contra 4 átomos de cloro, entonces el átomo de carbono de ley va a ser central. Pero esa no es la regla, pero es un pequeño truco. Entonces colocamos el carbono como átomo central por ser el menos electronegativo y colocamos 4 átomos de cloro alrededor. Y como tenemos que formar sí o sí 4 enlaces, le toca un enlace a cada uno. Y completamos octeto. Yo sé que el cloro necesita 8 electrones, ¿verdad? Y tiene 2 aquí, entonces le coloco 2 más del lado izquierdo y 2 más en la parte de abajo y listo, se forman los 8. En el lado de abajo del cloro, ya hay 2 aquí también, entonces aquí formamos los otros 6 y listo, nos da 8. Acá completamos con 6 más, 8, y acá con 6 más y listo, nos dan 8. Y en el átomo central también completamos octeto, pero podemos ver que tiene 2 enlaces del lado izquierdo, 2 del lado derecho, o sea, no 2 enlaces, perdón, 2 electrones. Lado izquierdo, lado derecho, 2 arriba, 2 abajo, entonces eso me da 4. Y listo, alcanzó los 8 electrones y listo, es estable. Y esta sería la estructura final. Como les digo, hay casos en los que, por ejemplo, imaginemos que no hubieran sido, a ver, obviamente imaginemos que no hubiera dado 4 enlaces, pero el cloro solo hubiera estado conectado hacia tres elementos cualquiera, ¿no? Como tenemos que formar 4 enlaces, hay que asignar otro enlace más. Y obviamente ya complementamos electrones de otra forma, porque... ¿Alguien tiene una pregunta? Sí. ¿No? A ver si que se activa el micrófono. Bueno, entonces,
En este caso, por ejemplo, que está aquí, imaginemos que hubiéramos que tenido que formar cuatro enlaces. Solo tenemos tres elementos, entonces toca formar un doble enlace. Hay criterios para saber dónde va el doble enlace, eso lo veremos ya en la clase del lunes, pero imaginemos que esta fue la forma resultante. Igual, como esta es la forma resultante, complementamos octeto. Y, ¿cuántos electrones tiene aquí conectados? Podemos ver que aquí hay uno, 2 y aquí tendría 3 4. Entonces solamente me queda 4 electrones libres conectados a él. En cambio aquí este Y, estos dos que solo tienen un enlace cada uno, habría que complementar con 6 electrones libres o 3 pares de electrones libres, como sea que ustedes lo quieran llamar. El Y aquí también habría que colocarle 3 pares y el carbono que está aquí ya tendría un 2 3 4 enlaces, entonces tiene 2 4 6 8 electrones, ya es estable. Entonces ya no necesito complementarlo con nada más. ¿Sí? Esa es la ventaja de este método. Ya les da la estructura, les da enlaces dobles, triples, futuras estructuras de resonancia que también veremos en otra clase y demás. Solo se divide para dos para ver cuántos enlaces. Exactamente. Una vez que ustedes hacen la resta de los electrones disponibles, de los que deberían llegar, los restan, lo dividen para dos y listo. Eso le da automáticamente la cantidad de enlaces que tienen que colocar. Esto es lo chévere de este método, que les permite tener de una la cantidad de enlaces. Y el resto simplemente completan octeto y ya está. No sé si alguien más tiene una pregunta, que bueno, ahí contesté la pregunta en el chat. Bueno, voy a cerrar a ver, sí, Natalie. Me pregunté si podía volver a repetir, que entró un poquito tarde y no sé si me podía volver a repetir, por favor. ¿Qué? Lo de la asistencia. No, lo de la asistencia no se preocupen, eso ya mismo se lo pone una vez que termine la grabación. A ver, dice, en ese que dice C y Y, ¿por qué tiene doble enlace? A ver. Es un ejemplo, por si acaso. Es un ejemplo donde yo digo que la división te dio cuatro enlaces y solo tienes tres elementos, acompañando a tu átomo central. Es un ejemplo nomás. Imaginemos que no fuera carbono. Es otro ejemplo. Imaginemos que la cantidad de enlaces formados en la división te dio cuatro y solo tienes tres elementos conectados. Entonces le colocas uno a cada uno y luego simplemente ¡pum! Le pones el doble enlace a uno de ellos. Profe, si no le diferencio la letra de los números, ¿qué hago? Eh, a mí, pues, prestar atención de lo que nombro. Si digo 5 y parece una S, pues es un 5. Digo, ¿no? Bueno, es una idea. Y bueno, este, ¿alguna otra pregunta por si acaso? Ok, ya, ok, te quedó claro, Gabriel. Chévere. Bueno, voy a dejar de compartir para nada más mostrarle una última cosa de la diapositiva, ya en los últimos 5 minutos que quedan. Y es que en la próxima clase veremos cómo tomar en cuenta, por ejemplo, una estructura tal que, así, por ejemplo, la del NO2. Por ejemplo, se dan cuenta, aquí uno de los dos debe ser átomo central, ¿verdad? Imaginemos que es el nitrógeno. Un nitrógeno queda del otro lado y el oxígeno del otro lado. Esta es una molécula compleja, por si acaso, y ojo, suele salir bastante en prueba de salida. Hay cuatro enlaces, entonces yo pongo uno de cada lado, ¿verdad? Y ahí son dos, entonces me faltan más dos enlaces. Podría pensar que puedo colocar uno aquí y otro acá. Podría pensar que puedo colocar tres de un lado y listo, y uno del otro. Y en este caso, obviamente aquí ya no sería lo mismo colocar los otros dos enlaces del otro lado, ¿verdad? En ambos hay cuatro enlaces. Entonces, ¿cuál de ellos escogemos? Hay un criterio, eso ya lo veremos en la próxima clase, pero para que vean, la ventaja de este método es que ya te da la cantidad de enlaces que sí o sí tienes que colocar. Ahora, ¿dónde los colocas? Hay un criterio que se le conoce el de la carga formal, pero esto ya lo veremos, le digo, en la próxima clase porque ya solo es una hora hoy día. Y bueno, obviamente hay que determinar cómo colocar el resto. Y el resto simplemente se completa electrones. Y ya lo veremos también que, bueno, ya lo vimos hoy día, pero les volveré a enseñar esa parte. ¿Sí? Hay casos, por ejemplo, esa es la ventaja de este método, que ya te indica cuántos enlaces tú necesitas colocar. Esa es la gran ventaja, a diferencia del método que está en el control de lectura.
Bueno, ¿alguien tiene alguna duda o miedo de esto de aquí? Bueno, si no hay preguntas, bueno, yo me despido. Los estudiantes que no, que aún les falta la asistencia o que quieren asegurar la asistencia, por si acaso no se vayan, mejor dicho. Este, no se vayan, voy a cortar la grabación. Simplemente me despido y ya, nos vemos y pasen bien.